Bienvenidos una vez más a su clase de biología en línea con el profesor Luis Bielman. El día de hoy vamos a trabajar un poco o repasar algunos conceptos principales de genética y herencia. ¿Qué es lo primero que tenemos que recordar sobre genética y herencia? Genética. Genética se define como la ciencia que se encarga del estudio de la herencia. Y la herencia es el conjunto de características heredadas de los padres hacia los descendientes. Entonces, genética es la ciencia que estudia la herencia y herencia es el conjunto de características que se heredan de los padres a los descendientes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros heredamos realmente de nuestros padres hacia nosotros, en este caso, hacia nuestros descendientes? Pues realmente aquí cobra mucha importancia lo que nosotros vimos anteriormente como ADN o ácido desoxirribonucleico, los ácidos nucleicos. Y es importante entender que lo que nosotros vamos a heredar pues es nuestro ADN, ¿verdad? El ADN se encuentra en el núcleo de la célula. Si es una célula eucariota. Si es una célula procariota, recuerden, está regado por todo el citoplasma. Entonces, el ADN, que es nuestro material hereditario, se encuentra dentro del núcleo celular. En ese núcleo celular, el ADN se va a condensar o se va a agrupar en una estructura que nosotros conocemos con el nombre de cromosoma, ¿verdad? Allí se condensa, ¿verdad? En algo que se llama cromosoma. Entonces, es importante, como lo vimos ahorita con anterioridad, recordar estas ideas. Número 1, que la mayoría de nuestras células son diploides. ¿Qué significa que sea diploide? Significa que tiene una doble cantidad de cromosomas. En los seres humanos, nosotros contamos con 46 cromosomas. Y estos se encuentran apareados en 23 pares. Esto es en la mayoría de nuestras células. Ahora, y estas células, por ser diploides, se dividen mediante un proceso que se llama mitosis. Mientras que en los gametos, nosotros tenemos la mitad de cromosomas. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿quiénes son los gametos? En el caso de los hombres es el esperma y en el caso de las mujeres es el óvulo. Entonces, estos gametos deben de contener la mitad de cromosomas, porque cuando se produzca la fecundación y se forme nuestra primer célula que se llama cigoto, esta célula debe de contener el doble de cantidad de cromosomas. Es decir, que los 23 cromosomas, no pares, los 23 cromosomas junto con los 23 cromosomas del esperma y del óvulo, van a formar el primer cigoto que tendrá 46 cromosomas. A estos dos, por ser de 23 cromosomas, se les conoce con el término de haploide. Y en biología se representa solo con N y las diploides se representan con 2N. Entonces, estas células haploides que solamente tienen 23 cromosomas formarán nuestra primer célula, que será nuestro cigoto, que contiene 46 cromosomas, y esto ocurre en los gametos. Entonces, una vez recordado esto, que nosotros tenemos 23 cromosomas del papá y 23 cromosomas de la mamá, y que de estos 23 cromosomas hay un cromosoma entero dedicado al sexo, que es el cromosoma número 23, y que establece que las mujeres en su cromosoma 23 solo pueden tener una X y que los hombres pueden tener una variante X o Y, quien al final va a determinar el sexo, en este caso será el padre. ¿Por qué? Porque si el padre brinda un cromosoma X más el cromosoma X de la mamá, tendrá un cromosoma XX y esto dará origen a una mujer, mientras que si el padre da un cromosoma Y y la madre da un cromosoma X, esto será XY y será origen a un hombre, ¿verdad? Entonces, recordando esto de nuestras células, podemos incluir lo siguiente, que estos cromosomas están formados por algo que se llaman cromátides hermanas.
que los cromosomas tienen una estructura central que se les conoce con el nombre de centrómero. Que los cromosomas, y esta es la parte más importante, están formados por unas pequeñas estructuras que se llaman genes. Ahora, ¿qué es un gen entonces? Un gen es una expresión de una característica determinada en un individuo y que está codificado por material genético, en este caso ADN. Entonces, ¿qué pasa? Imagina que acá está el cromosoma del papá y acá está el cromosoma de mamá. Entonces, en una de estas partes del cromosoma que viene determinado por cada uno, hay una expresión genética. Entonces hay un cromosoma que es igual, que tiene el gen en el mismo lado. Imaginémonos que este gen se encarga de ojos. Solo pongámosle un nombre. Este gen es para el gen de ojos. O en este caso vamos a establecer que va a decir el color de ojos. Entonces, estos dos cromosomas tienen el gen en el mismo punto. Y a eso se le conoce en biología como cromosomas homólogos. ¿Por qué homólogos? Porque son iguales, porque tienen el mismo gen ubicado en el mismo punto. Nosotros estamos codificados más o menos por 18,000 genes, que nos dicen desde nuestro color de pelo, ojos, el tamaño de nuestros labios, la forma de nuestros labios, la tez, el color de la piel, la forma de las orejas, los dedos, los labios, la cantidad de cabello, y todo eso está determinado en nuestros genes. Entonces, los cromosomas que son iguales se les conoce como cromosomas homólogos. Ellos se van a entrecruzar y van a formar algo que se llama como cromátides hermanas, y allí en esa parte estará codificado nuestro gen que nosotros acabamos de establecer, que es para el color de ojos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Este gen trae ya una característica de papá y de mamá, ¿verdad? Vamos a establecer algo antes de empezar a decir las características. Este gen puede ser de dos formas. Número uno, puede ser dominante, o número dos, puede ser un gen recesivo. ¿Cuál es la diferencia entre un gen dominante y un gen recesivo? El gen dominante se forma por la unión de alelos. Así llamamos. Alelos es la expresión genética de un gen. Entonces, el gen dominante es aquel que se expresa en mayor cantidad que el otro, o que domina sobre el otro gen. En el mundo y en regiones hay genes ya establecidos y que son dominantes. Aún en familias hay genes que se llaman genes dominantes, que prevalecen sobre otro. Entonces, un gen dominante se representa con una letra mayúscula. O sea, si hay una letra mayúscula en un grupo de alelos, ese es un gen dominante. Puede ser una A mayúscula y una A minúscula, o pueden ser dos A mayúsculas. Ahora, ¿por qué dos letras? Sencillo, tenemos que recordar que una viene de mamá y otra viene de papá, y ese entrecruzamiento pues nos da que un gen dominante sea para dos letras, mientras que un gen recesivo solamente se expresa si los dos alelos que recibe son con letra minúscula. Entonces es un gen recesivo, un alelo dominante y un alelo y un gen recesivo. Ese se expresa en menor cantidad. Ahora, ustedes vieron que acabo de mencionar otro término, homocigoto y heterocigoto. ¿A qué se hace referencia con el homocigoto y el heterocigoto? Homocigoto, homo viene de igual. Es decir que el gen homocigoto, o los alelos, homocigotos son aquellos que son idénticos en ambos casos. ¿Cuál sería un gen homocigoto? Un alelo homocigoto. Este sería homocigoto porque papá y mamá tienen un mismo gen, y en este caso se representa con una letra mayúscula, y este sería dominante, ¿verdad? Y este también sería homocigoto, y ustedes van a decir, pero si es recesivo, son de letras minúsculas. Sí, pero los alelos son idénticos, entonces en este caso también sería un homocigoto, ¿verdad? Mientras que un alelo heterocigoto o cigótico, aparece en algunos libros, ¿verdad?
Un heterocigoto es la mezcla de un alelo dominante con un alelo recesivo, ¿verdad? Entonces, recordemos, alelos dominantes son aquellos que se expresan, o aquel gen que se expresa en mayor cantidad o prevalece sobre otro gen y se expresa con letra mayúscula, y en regiones ya está establecido. Gen recesivo es aquel que se representa con letras minúsculas y se da en menor probabilidad, ¿verdad? Alelo homocigoto es aquel en el cual sus dos alelos son idénticos, homo igual a mayúscula a minúscula, mientras que nuestro heterocigoto sería una A mayúscula y una A minúscula, ¿verdad? Entonces ya hablamos de un cromosoma, ¿verdad? Ya hablamos de un gen, ya hablamos de las cromátides, de los centrómeros, de los alelos homocigotos y los genes dominantes y recesivos. Y para este video tutorial de herencia y genética, terminaremos hablando de lo que son fenotipos y genotipos. ¿Cuál es la diferencia entre un fenotipo y un genotipo? El fenotipo hace referencia a la expresión física o visible del gen, mientras que mi genotipo es la expresión genética determinada en mi ADN. ¿Puedo modificar el genotipo? En realidad, en la actualidad, con la biotecnología, pues hay estudios que determinan que probablemente ya se pueda modificar ese genotipo, pero no está 100% comprobado. ¿Puedo modificar mi fenotipo? Sí, veamos un ejemplo. Imaginémonos con el color de ojos. Sigamos con el color de ojos, ¿verdad? Entonces vamos a establecer, esto lo vamos a inventar en este momento, y vamos a decir que esto y esto es un color de ojo café, mientras que esto será un color de ojo claro, ¿verdad? Entonces vean, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A mayúscula. ¿Esto qué sería? Esto, al tener mayúscula, sería un gen dominante, y esto, al tener minúscula, sería un gen recesivo. Este sería alelos heterocigóticos, este alelos homocigóticos, y este alelos homocigotos. Entonces, vean, ¿qué pasa? Imaginémonos, solo por imaginarnos, que mi expresión genética, y en realidad así es color de ojos marrón o color de ojos café. Entonces mi expresión genética es café y mi genotipo dice A mayúscula, A minúscula, y eso no lo puedo cambiar. Pero esto es mi genotipo. Pero entonces resulta que ustedes me ven en la calle y me ven con un color de ojos verdes. Y ustedes dirán, pero su genotipo está estableciendo que su color de ojos sean cafés. ¿Por qué esta persona tiene color de ojos verdes? Sencillo, estoy modificando el fenotipo. Me puedo colocar lentes de contacto y eso afectará mi fenotipo. Alguien que no me conozca dirá, wow, tiene ojos verdes, pero en realidad solo modifiqué mi fenotipo. Mi pelo o mi cabello es color oscuro, pero mi genotipo establece que será oscuro. Pero vengo yo y deseo echarme un tinte en el cabello y entonces me pongo el cabello rubio. Y entonces alguien me ve y dice, wow, él es rubio, pero en realidad lo único que hice fue modificar mi fenotipo para que ustedes pues vieran que pues era rubio, pero pues como uno no engaña a la genética, pues después de un tiempo me empezará a salir mi color de cabello natural y entonces se expresará mi verdadero fenotipo. Genotipo es la expresión genética, fenotipo es la expresión física del gen que está siendo codificado. Estos son términos claves en nuestra introducción a herencia y genética. Cualquier duda saben que me pueden escribir. Soy el profesor Luis Bielman y estamos para servirles. Gracias y hasta la próxima.